Secundaria segundo grado. Formación cívica y ética. Equidad de género en mis espacios de estudio. Les saludo cordialmente, queridas alumnas y alumnos. Soy la maestra Nayeli Rosas y me llena de alegría estar en esta nueva sesión de Aprende en Casa 2 de la asignatura Formación Cívica y Ética de segundo grado. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que es importante mantener los hábitos de higiene como lavarse las manos constantemente con agua y jabón para evitar enfermedades o contagios. Usar cubrebocas y en la medida de lo posible evitar salir de casa. En esta sesión hablaremos acerca de cómo podemos promover la equidad de género en sus espacios de estudio y en el acceso a la educación. También se mencionarán algunas acciones que puedan aplicar en su escuela, ya sea de manera virtual o presencial, para promover la equidad de género. A partir de los testimonios de algunas y algunos adolescentes, reflexionarán acerca de qué implica la equidad de género, en este caso, aplicada al ámbito escolar. Lo que van a necesitar es su libro de textos y un cuaderno, hojas blancas, lápiz o bolígrafo. Si tienen discapacidad visual, preparen sus hojas Leyer, punzón y regleta. Les sugiero que se ubiquen o acomoden en un lugar donde puedan tenerlos a la mano y se les facilite tomar notas al respecto al tema. Recuerden que algunas de las cosas que pueden hacer para aclarar sus dudas es reflexionar en torno a las situaciones que se comentarán, así como revisar posteriormente su libro de textos. También registren ideas principales o sus dudas en una hoja o su cuaderno para que los puedan consultar con sus maestras o maestros y sus familiares. ¿Iniciamos? En las distintas sesiones o en sus cursos anteriores de formación cívica y ética, seguramente han escuchado acerca de la equidad de género y sus trascendencias. Ustedes deben ser conscientes y críticos de las conductas y comportamientos que desfavorecen la equidad de género, para luego centrarse en aquellas actitudes y acciones que la fomentan. Pueden ejercer la equidad de género en la cotidianidad, principalmente en las relaciones con sus familiares, con los grupos a los que pertenecen, así como en los distintos ámbitos en los que se desenvuelven. Uno de estos ámbitos está constituido por sus espacios de estudio, en específico la escuela y otros lugares asociados a estas. Recuerden que el género es una construcción social. Esto quiere decir que se basa en ideas, conductas y roles que la sociedad le ha asignado a las mujeres y a los hombres debido a su sexo. Sin embargo, a lo largo de la historia, esto ha derivado en un trato desigual, principalmente hacia las mujeres. Hablando del acceso a la educación, por siglos las mujeres han sido limitadas en cuanto a las oportunidades de desarrollo personal, por ideas o costumbres que aún prevalecen. En el ámbito escolar, poco a poco han cambiado ciertas normas y prácticas que limitaban las oportunidades y condiciones para que las mujeres se involucraran en las distintas actividades académicas y extracurriculares. Pero, ¿por qué se insiste en promover la equidad de género? ¿Por qué consideran que es así? Antes de responder estas preguntas, les invito a recordar qué es la equidad de género. Escuchen la definición que nos comparte Daniela, una adolescente de secundaria. La equidad de género es la imparcialidad en el trato que reciben mujeres y hombres de acuerdo con sus necesidades,
respectivas, ya sea con un trato igualitario o con uno diferenciado, pero que se considera equivalente en lo que se refiere a los derechos, los beneficios, las obligaciones y las posibilidades. Considerando lo que acabamos de escuchar, la equidad de género se refiere a un trato similar o sin distinción entre las mujeres y los hombres, a no ser solo por las necesidades específicas de cada sexo. Esto significa que las personas de ambos sexos deben tener las mismas oportunidades y condiciones para su desarrollo, sin ser limitadas por determinadas ideas, roles o costumbres. Pero, ¿siempre es así? ¿Qué piensan al respecto? Al finalizar la sesión, pueden indagar si, por ejemplo, todas las personas de su familia tuvieron las condiciones y oportunidades para ir a la escuela, o bien en qué actividades escolares podían participar y en cuáles no. Hablando de la equidad de género en sus espacios de estudio, esta debe verse reflejada en las conductas, actitudes y acciones hacia las personas de su comunidad escolar. Si en su escuela se realizan acciones inclusivas, es decir, que tanto mujeres y hombres, independientemente de su condición y sexo, participan de manera equitativa en las diversas actividades académicas, culturales, deportivas, sociales, etc. Quiere decir que se está procurando que todas y todas tengan las mismas oportunidades para desarrollar sus capacidades personales. Contraparte, si se trata de manera diferente a las mujeres en relación con los hombres, o bien se limitan las oportunidades para uno u otro sexo por determinadas ideas o patrones preestablecidos, entonces prevalece la falta de equidad. Desde luego, es entendible que no en todas las escuelas existan las condiciones ideales para que cada alumna y alumno estudie lo que prefiere. Pero esta situación estrictamente no tiene que ver con el género. Sin embargo, por ejemplo, hasta hace algunos años en las secundarias existían talleres específicos para mujeres y otros para hombres. Por ejemplo, el taller de taquimecanografía estaba destinado para las mujeres, en tanto talleres como el de electricidad o carpintería eran exclusivos para los hombres. Este caso sí tiene relación con la falta de equidad de género, ya que los talleres se asignaban en función de las ideas y los roles que eran considerados para mujeres y para hombres. Incluso, sutilmente, determinaban el papel que las personas de cada sexo desempeñaría en la sociedad. En cuanto a las oportunidades y condiciones para ir a la escuela, han existido y aún prevalecen ideas, además de costumbres, que impiden a las personas de ambos sexos acceder a la educación. Pero esto ha afectado principalmente a las mujeres. Ahora les pregunto, ¿consideran que en su escuela hay situaciones que afectan la equidad de género? O bien, entre su familia, conocidos y conocidas o en su localidad, ¿prevalecen ideas o costumbres que dan un trato desigual a mujeres y hombres en cuanto al acceso al estudio? Les invito a reflexionar en lo que plantean las preguntas. Pero, ¿qué les parece si vemos y escuchamos el siguiente fragmento audiovisual, donde una persona nos da su testimonio respecto a una situación relacionada con la falta de oportunidades que las mujeres han enfrentado para acceder a la escuela? Yo recuerdo que algunas ocasiones le decían a las mujeres que no fueran a la escuela, que porque para qué estudiaban si se iban a casar después. Pero yo creo que esos eran unos errores muy grandes. Porque tanto el hombre como la mujer debemos de tener las mismas posibilidades. ¿Qué les pareció? ¿Consideran
que estas situaciones relacionadas con la falta de equidad de género ya dejaron de existir? Para ello, necesitarán observar y analizar en forma crítica lo que sucede entre sus familiares y en su comunidad. Al reconocer situaciones que conllevan un trato diferenciado o desigual entre mujeres y hombres, pueden tener elementos que les permitan distinguir qué ideas, conductas o acciones desfavorecen la equidad de género y decidir qué hacer para evitar que las sigan replicando. Desafortunadamente, entre las familias mexicanas aún persisten creencias, ideas, estereotipos y comportamientos que atribuyen a las mujeres ciertos roles, así como a los hombres. No obstante, esto se usa como pretexto para determinar si deben de ir o no a la escuela, qué tipo de estudios deben realizar, o bien, a qué deben dedicarse en la vida. En tanto en la escuela, pueden influir en las actividades en las que puedan o no participar. De manera más específica, entre sus compañeras y compañeros, pueden existir conductas y actitudes relacionadas con el sexismo, es decir, con discriminar o denigrar a una persona por su sexo. Si es así, esto debe ser un motivo suficiente para promover la equidad de género en sus espacios de estudio. Por ejemplo, si una alumna quiere ser parte del equipo de fútbol o si un alumno quiere estudiar costura, se suelen hacer comentarios sexistas o incluso se les rechaza. Para que esto no siga sucediendo, una opción es evitar ser influidos por los estereotipos, así como dejar de creer que las actividades escolares son exclusivas para un sexo u otro. Ustedes en casa, ¿consideran que hay conductas o comportamientos sexistas en su escuela? ¿Qué proponen para evitarlos? Para seguir hablando de la equidad de género en sus espacios escolares, escuchemos los testimonios de Yolanda, Mónica y José, estudiantes de una escuela secundaria del Estado de México. Un día en la clase de lengua materna la maestra nos dejó hacer un periódico mural sobre el Día de la Bandera. Todo el grupo hizo propuestas para trabajar en su elaboración. Cuando comenzamos a trabajar en ello, los compañeros comentaron que nosotras nos encargaríamos de los adornos, ya que son más fáciles de realizar, y ellos solo se encargarían de explicar el trabajo. En clase de educación física, el profesor propuso formar 2 equipos para jugar fútbol, uno de hombres y otro de mujeres. Al finalizar el juego, los compañeros nos ganaron y comenzaron a burlarse de nosotras, diciendo que lo nuestro no era el fútbol. Me gusta la danza y el teatro. En una de las obras de teatro que presentamos, tuve que representar el papel de una joven. Yo no le vi nada fuera de lo común, porque se trataba del papel de un personaje. Pero después, algunas compañeras y compañeros de la escuela comenzaron a hacer comentarios que me hicieron sentir mal. ¿Qué piensan de las situaciones que nos compartieron Yolanda, Mónica y José? ¿Consideran que tienen que ver con la falta de equidad de género? Estas y otras conductas son frecuentes entre las y los estudiantes, pero inclusive puede suceder entre los demás integrantes de la comunidad escolar. Un caso podría ser que se le negara la asignación de grupos a una profesora por el hecho de estar embarazada, o a un profesor porque se piensa que tal asignatura o taller no es adecuado para él por ser hombre. Ante las diversas situaciones que desfavorecen la equidad de género, debemos emprender acciones para contrarrestar el trato desigual y que tiende a ser injusto entre las mujeres y los hombres. ¿Cuáles podrían ser algunas de las acciones que propiciarían la equidad de género en la escuela? Para ello, les invito a ver la siguiente infografía y a escuchar su explicación. Eliminar prejuicios e ideas
preconcebidas, mediante el uso de la razón. Todas y todos podemos cambiar estas ideas desde nuestras relaciones con la familia y en la escuela. Todas y todos debemos recibir un trato justo y digno. Mujeres y hombres debemos tener las mismas oportunidades y condiciones que propicien nuestro desarrollo personal. Afrontar las diferencias de género a nivel fisiológico y mental. Somos diferentes, pero hay que eliminar la imposición de roles. Todas y todos somos iguales ante la ley. Tener hábitos de conductas ejemplares. Establecer en casa un clima de equidad, el cual será reforzado en la escuela. Evitar el acceso a los estímulos sexistas. Desarrollar un pensamiento crítico para que puedan tomar mejores decisiones. Participar en actividades escolares inclusivas. Fomentar la participación de compañeras y compañeros en las diversas actividades escolares. Ahora, a partir de lo que se acaba de explicar, les sugiero realizar la siguiente actividad en su cuaderno. Redacten algunas situaciones que recuerden en las que hayan actuado con base a un trato justo. Esto es, sin distinción de género, entre sus compañeras y compañeros. A continuación, les invito a ver y a escuchar el siguiente fragmento audiovisual, donde se plantea una situación escolar para elegir a un representante de grupo. Puede que les sea de utilidad para recordar alguna acción o situación similar en su escuela. Fernanda. Hola, Diego. Es temprano y ya casi llegamos a la escuela. Es que hoy nombran al jefe de grupo y quiero llegar antes que todos. ¿Recuerdas que me propuse para el cargo? Regina también quiere ser jefa de grupo. Esperemos que la votación sea limpia y que el grupo elija a quien le parezca mejor. Sí, aunque somos diferentes y tenemos gustos, intereses y pensamientos distintos, somos amigos y compañeros. Así que el grupo elija a quien considere conveniente. ¿Qué les pareció? Si ustedes tuvieran que elegir a una jefa o jefe de grupo, ¿tomarían en cuenta lo que comentaron Fernanda y Diego? Como pudieron darse cuenta, Diego quiere ser jefe de grupo, al igual que su compañera Regina, y él está consciente que ambos tienen esa oportunidad de tener el cargo y llevar esa responsabilidad con su grupo. A pesar de las diferencias físicas relacionadas con el sexo, tanto mujeres y hombres pueden participar y tener el derecho a involucrarse en las actividades que les agraden y en las que consideren que pueden desarrollar sus potencialidades. Esta idea debe prevalecer en sus espacios de estudio para promover la equidad de género. Tomando como ejemplo la conversación entre Fernanda y Diego, pueden reflexionar y dialogar sobre sus acciones cotidianas en la escuela para tomar decisiones sin la influencia de estereotipos o ideas preconcebidas acerca de lo que deben ser y hacer mujeres y hombres. Los espacios escolares representan una oportunidad para emprender conductas y acciones en favor de la equidad de género. Y hay muchas formas de ponerlas en práctica. A continuación, les invito a escuchar el testimonio que nos compartió Ricardo, un estudiante de secundaria del estado de Oaxaca. Asisto a una secundaria que está lejos de mi comunidad. Por tal razón, antes de la pandemia me quedaba en un albergue. Aunque mi mamá y mi papá siempre me han dicho que debo apoyar en los quehaceres de la casa y del campo, en el albergue he aprendido que, con la colaboración de las compañeras y compañeros, podemos estar bien y convivir mejor. Todas y todos tenemos asignados quehaceres y actividades, como lavar los trastes, hacer los dormitorios, los sanitarios, el comedor, la cocina. También apoyar a las personas que cocinan,
cultivar las parcelas y mantener limpios los espacios que pertenecen al albergue. Estas actividades se van turnando por equipos. Ahí me di cuenta que tanto mujeres y hombres podemos apoyar como si estuviéramos en nuestras casas, ayudando en los quehaceres. Esto me ha ayudado a aprender muchas cosas y a entender por qué mi mamá y mi papá me insisten en ello. ¿Qué piensan al respecto? ¿Se propicia la equidad de género en ese espacio escolar? Como escucharon, también las conductas y acciones que favorecen la equidad de género en los espacios escolares tienen relación con lo que sucede en nuestra familia. Si en ellas se evitan las ideas sexistas y se dialoga acerca de la importancia de colaborar sin distinción, esto fomenta que mujeres y hombres eviten replicar estereotipos y roles de género. Efectivamente, en muchas localidades del país, las escuelas quedan retiradas. Por lo tanto, durante las semanas, para evitar el traslado que les implica a las y los estudiantes caminar incluso horas, deben interactuar y convivir en un mismo espacio y, a pesar de que prevalecen ciertas creencias, ideas o costumbres en sus comunidades, dichos espacios escolares propician acciones que contrastan con los roles de género establecidos por la sociedad. Asimismo, el testimonio compartido por Ricardo da cuenta de las posibilidades de acceso a la educación que tienen las y los jóvenes de su comunidad. Recuerden que el acceso a la educación es un derecho que aplica por igual para hombres y mujeres. Este derecho está garantizado en las leyes de nuestro país, tales como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación y, en el caso particular de la población infantil y adolescente, en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Por lo tanto, en sus familias y en sus comunidades es sumamente importante promover ideas, actitudes y acciones que favorezcan que tanto mujeres y hombres accedan a la educación. En este sentido, se debe evitar que por ideas, estereotipos y roles de género, las mujeres que integran su familia y las de su localidad no puedan asistir a la escuela o dejen de estudiar por el hecho de haber formado una familia, o bien porque decidieron estudiar una profesión o dedicarse a un oficio que es considerado exclusivo de los hombres. Ahora bien, algunas otras acciones que pueden llevar a cabo para promover la equidad de género en sus espacios de estudio y el acceso a la educación son los siguientes. Reconocer ideas, patrones y roles que van en contra de la equidad de género. Identifiquen si tienen conductas y comportamientos que fomentan la inequidad de género. Distinguir la diferencia entre las palabras sexo y género. El sexo está determinado biológicamente, mientras que el género es una construcción social, determinada por estereotipos y creencias. Evitar las conductas, patrones, estereotipos y roles de género. Actuar con base en el respeto a los derechos humanos y la dignidad de las personas. Promover la equidad de género en sus relaciones cotidianas. Recuerden que los espacios escolares les permiten interactuar con otras personas y también contribuyen en su desarrollo personal. Por lo tanto, es muy importante que en esos espacios se fortalezca una cultura basada en el respeto a los derechos de las demás personas y a la dignidad humana. A partir de estos principios, pueden fomentar
conductas y acciones basadas en la equidad de género. Estamos por concluir la sesión, así que hagamos una breve recapitulación. Se explicó qué son el género y la equidad de género, con la finalidad de distinguir cada concepto y precisar cuál es su relación. Se ejemplificaron situaciones o casos relacionados con el género en lo que concierne al ámbito escolar y en el acceso al estudio. Por lo tanto, se destacó la trascendencia de promover la equidad de género mediante acciones que puedan aplicar en su vida cotidiana, para propiciar un trato justo entre hombres y mujeres basado en el respeto a los derechos y a la dignidad humana. Les invito a consultar su libro de textos para complementar la explicación que hicimos durante esta sesión acerca de nuestro tema. También pueden dialogar con sus familiares acerca de qué creencias, actitudes, costumbres y roles de género prevalecen. Entre todas y todos, propongan acciones que contribuyan a la equidad de género. Fue un gusto compartir este espacio con ustedes. Recuerden aplicar estos conocimientos a su vida diaria y a los nuevos retos que se les vayan presentando. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consulta